Muy buena idea. Que venimos acá con un peluquero. Bueno, lo adelantamos desde temprano y que generó todo tipo de... Mira, no hace una hora y piquito, estamos recién en el programa y ya cuánto hemos hablado y cuánto se puede hablar de este tema. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Relaciones padres e hijos, hijos y padres. ¿Qué tema? Podemos de acá hasta fin de año hablar siempre del mismo tema. Todo el y tiempo. no se agota. No, imposible. Es un tema súper complejo. Sí. Y más allá de cualquier generalidad que podamos plantear o opiniones o lo que sea, siempre es persona a persona la situación que vivió o el significado que tenés de tu padre y tu madre en tu interior. Muchas veces las generalidades que podemos decir desde este lugar es mínimo frente a la vivencia que pudiste o podés estar teniendo como hijo, como hija. Y que hasta una persona de 80 años, imagínate que ya pasó por muchos eventos de su vida y su identidad fue madurando de hijo, de hija, padres, si tuvieron hijos. Empieza a hablar del padre, empieza a hablar de la madre y tiene una resonancia, una vida basada en ciertas amarguras que puede ser a partir de la relación o también ciertas dulzuras en la relación padres e hijos. Así que imagínate lo complejo. Es de los vínculos o debe ser el vínculo que más nos marca, ¿no? Es el vínculo base. Ajá. Es el vínculo base. Más que con hermanos, más que con parejas, o sea... Totalmente, porque todo ser humano sos hijo o hija. O sea, todos los que estamos acá, viste, vas caminando por la calle, mirás todas las personas que estamos en el planeta, la condición básica para estar aquí es de hijos. Después si hay hermanos, hermanas, si te casás, si tenés hijos, es un devenir de la vida y es una experiencia y son hechos que pueden ocurrir o no, y eso nos puede diferenciar, pero... este punto básico de nuestras bases, que soy un hijo, sos una hija, no podemos zafar. Lo decíamos, ¿no? Cuando a la mañana temprano arrancamos y adelantamos que ibas a venir y el tema que íbamos a estar charlando, Marce decía, yo es como que identifico varias etapas en esta relación padre-hijo. ¿Cómo eran tus etapas, Marce, que habías contado? Tiene que ver cuando los chicos todavía respetan todo lo que vos le decís, la etapa en la cual no te hacen ni cinco no te dan ni cinco bolillas, que es la de la pre y adolescencia, en donde ya directamente asumen de que no sabe nada el viejo. Ay, cuando te empiezan a negar. Y después, bueno, ya la etapa en donde ellos empiezan a ser un poco más grandes y hasta inclusive asumen ya la responsabilidad en algunas circunstancias de ser papá. Y ahí es como que cambiás también, vas generando distintas y diferentes etapas, ¿no? Y después cuando los padres son grandes y vos te convertís casi en el padre de tus padres. Claro, esa es la última etapa, también es otra etapa, claro, sí. complicada. Sí. ¿Se puede ver, o sea, es una relación que va atravesando momentos siempre? Sí, totalmente. Como bien decían, o sea, son relaciones de significados abiertos, no de un significado cerrado. Lo que significaba tu viejo, tu vieja a los 7 años es distinto a los 12, es distinto a los 15. Al principio son nuestros dioses, comúnmente, en reglas generales, según el vínculo, si te criaste con padre y madre, son tus ideales. Después esa idealización de humanizar a los padres también, darnos cuenta que tienen errores o los mismos hijos que se van revelando con nosotros, es también porque empiezan a ver que ese ideal que ellos aspiraban también puede ser humanizado, y entonces empiezan a ver otra imagen de los padres que no tenían, por situaciones, porque se enteran de cosas, propio del crecimiento de un hijo o una hija. Cuando vos tenés determinada edad, ves a tu papá o a tu mamá de una forma. Cuando entras a otra edad, ves otras historias, vas completando la historia de tu padre o tu madre, hasta darte cuenta de decirte, che, mi mamá, mi papá también fueron hijos, ¿cómo la pasaron? Ese es otro nivel que también, viste, para eso hay que contemplar a los abuelos y decir, ¿cómo te llevabas vos con tu papá? ¿Cómo te llevabas vos con tu mamá? ¿Cómo es tu experiencia
de haber sido hijo o hija del abuelo o de la abuela. Y la adolescencia, porque muchos de los mensajes refieren como que el momento quizás más complejo de esa relación es cuando el hijo es adolescente, en donde cuestiona, es rebelde y te empieza a ver, y te empieza también a apartar. Yo imagino que también debe ser doloroso sentirte que esa persona para la cual vos eras absolutamente todo y dependía exclusivamente de vos, te empieza a apartar y ya no quiere que te vea con vos, te empieza a cuestionar. Muchas mujeres te empiezan a cuestionar, las hijas mujeres, estás horrible, eso te vas a poner, y empieza esa cosa de que a vos te sentís un poco a un lado, ¿no? O sea, yo tengo, no sé cómo será el caso de mujer-hija, pero... Mi hija de 5 años, para ella soy su superhéroe. Sí. Y para Todavía. mi hija de 15 soy el chofer y el que le da plata. Exacto. Nada más. Ay, ¿qué? Para una superhéroe, para otro villano. Claro, yo soy la billetera y el chofer. Claro, sí. No a mí ve así un chofer o un... Y es impresionante, o sea, no sé si tienen hermanos, pero es como que por más que estemos dentro de la misma familia, cada hijo, cada hija tiene un significado de padre distinto, y es el mismo padre y es la misma madre, por la circunstancia en la que nacimos, por el momento histórico de la pareja. No es lo mismo el primer hijo que el segundo, que el tercero o el cuarto, por la situación familiar que se vivía. Entonces el vínculo, y muchas veces podemos coincidir entre hermanos, quién es papá, quién es mamá, y muchas veces tenemos significados y experiencias totalmente individuales. O sea, que cada hijo dentro de un mismo sistema también tiene su padre, su madre individual. Aunque sean los mismos. Que sean los mismos. Y yo creo que en esta época por allí se ha cambiado mucho la relación padre-hijo en todo lo que tenga que ver con la tecnología. O sea, a mí mi papá me enseñaba todo. Hoy mi hija me enseña a mí a manejar un celular. Totalmente. Entonces, es diferente. Son y a la misma edad roles diferentes de los chicos. Sí, modos de vincularnos distintos, por eso se habilitaron mucho como una historia de escuelas para padres. El punto es que esas escuelas para padres no existen. Vamos aprendiendo, como decíamos programas anteriores, el mundo de lo incierto. Y va existiendo soportes, en mi caso, que la psicología o la psicoterapia intenta, ¿no?, desarrollar cómo bancarnos en esta circunstancia incierta de la angustia de muchas veces no saber qué hacer como padre o como madre frente a un hijo. Se te van los libretos de la mano porque el vínculo con estos hijos es muy diferente, totalmente opuesto como fuimos tal vez nosotros como hijos con nuestros padres. Entonces es un nuevo guión es un nuevo libreto. ¿Cómo esto yo no estudié? Es un guión nuevo, y entonces es un aprendizaje continuo, un desafío inmenso de hacer lo mejor que podemos sabiendo que no sabemos. ¿Y no se percibe eso en algún punto? ¿Nos puede parecer como un fracaso? Decir, como padre vos tenés la idea que vos tenés que saber qué hacer con tus hijos porque sos el padre o sos la madre, y se supone que vos, digamos, mínimamente tenés que saber. Cuando, como vos decías, estamos en lo incierto. Hay momentos, y a todos nos habrá pasado, ante una circunstancia, no saber qué hacer. ¿Eso no lo percibimos como un fracaso? Como padres decimos, la verdad que no soy buena madre o no soy buen padre porque esta situación me desbordó, no sé qué hacer, realmente, ¿qué hago? Lo que pasa es que depende desde qué paradigma lo miremos, porque al lugar o al significado que tenía el padre antes, que el padre o la madre, los mayores, tenían la verdad absoluta, para ese paradigma entonces la autoridad era el que lo sabe todo. Eso se fue relativizando en las nuevas generaciones, y el padre y la madre están en un lugar más humanizado, no tan endiosado. Entonces, ese saber absoluto de decir, bueno, incuestionable, porque era un punto de no cuestionar porque soy tu padre, porque soy tu madre, tu padre, y punto. bastaba como un punto en la comunicación significativa, y muchas veces nos ponemos en ese lugar de saber absoluto como un poco defensivo en el combate o en
en el conflicto con un hijo. Los hijos actuales empiezan a relativizar esa cuestión. Saben que el saber no es absoluto, que la palabra del padre y la madre ya es relativa y no tiene esa verdad absoluta. Ay, Era qué como difícil es si vos venís de un lugar en donde vos tenías, digamos, el vínculo con tus padres era de que pues soy tu padre, soy tu madre, y de golpe ahora tu hijo no te dice, pues sos mi padre, sos mi madre, tengo que hacer lo que vos me decís. Claro, antes era, te planteaban, ¿y por qué tal cosa? Porque es así, porque yo lo digo. Hoy un hijo empieza a decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Quién lo dijo? Pero no, entonces hay más confrontación, es una nueva cultura, es una nueva realidad vincular, donde la realidad vincular del pasado no sirve para entender la de ahora. No, ¿viste a dónde te vas a apoyar? Te vas a apoyar únicamente en la realidad vincular del pasado, o empecemos a actualizar. Pero no, perdón, no solo te vincular. confrontan, te dicen que estás equivocado. Te estás equivocado. Papá, y estás te equivocado por esto, ¿entendés? vos no tenés que pensar así, papá. Esto Entonces, es así, papá. Vos imaginate, en generaciones, ¿estabas autorizado a hablarle así a tu papá? No, jamás. Imposible. Entonces es un contraste muy grande para seguir educando a hijos en la actualidad, porque implica nuevos libretos, nuevos desafíos y nuevos aprendizajes. Para no sé si es contestar, pero para charlar también sobre los temas que los oyentes fueron exponiendo, hay un audio que escuché hace un ratito, decía, en esa relación, por ahí entendí como que se arrepentía de haberle dicho al hijo, como era Tere, decirle cuidado, o sea, tratar de estar constantemente... Claro, cuidado con todo, porque eso generó como mucho miedo, digamos. Claro. El hacerle tener miedo a todo. En ese afán de cuidar, decir cuidado, que te vas a caer, cuidado, que esto, cuidado, si vas, cuidado eso, y después decís, generás miedo. La ¿hay algo de sobreprotección muchas veces genera miedo. eso? ¿Puede ser? Realmente, sí, porque puede ser un síntoma del sistema familiar, es la sobreprotección. Pero el punto es que este padre o esta madre puede estar sobreprotegiendo, porque es una cuestión distinta la protección a la sobreprotección, según hechos significativos. Puede ser que es un hijo que en el parto estuvo a punto de morir, o tuvo algún problema y quedó en la incubadora, o tuvo una enfermedad de base en su nacimiento. Entonces desarrollás un vínculo sobreprotector porque tenés un riesgo de vida o muerte. O hubieron en generaciones anteriores, eso marcó en generaciones anteriores, algún hermano que murió. Entonces el padre desarrolla esa experiencia que los padres vivieron con su hermano, podemos desarrollar con un hijo. Entonces no estamos independientes, no somos, cuando desarrollamos el lugar de padres, estamos muy pregnados, muy a flor de piel, por decirlo, con nuestro ser hijo y con nuestra experiencia de ser hijos. Muchas veces decimos, no quiero ser como mi padre, Siempre, no quiero ser como mi madre. El punto es que es inevitable, porque nosotros somos nuestra madre y somos nuestro padre porque venimos de ellos. Qué difícil. Acá una eso, persona Tere. plantea una situación, dice, ¿y qué pasa cuando uno de los dos padres siempre se pone del lado de los hijos y es imposible corregir? Ese triángulo. O sea, se genera en todas las edades, aclara. Chicota al padre primero. O sea, uno de los dos, digamos, o sea, siempre está del lado del hijo o sea, no hay acuerdo, digamos, entre adultos. ¿Qué pasa? Cuando me decís, viste, ¿qué pasa cuando...? Y bueno, es un tema de pareja. Eso ya no es un tema de padres e hijos, es un tema donde la pareja concilia un modo de llevar adelante la maternidad y la paternidad. ¿Pero afecta a los chicos o no? Perdón. Totalmente, sí, porque empiezan a ver el efecto de decir, bueno, tienen opiniones contrarias, porque cada madre, cada padre venimos de crianzas muy diferentes muchas veces. Entonces también ponernos de acuerdo en cómo llevar nuestra paternidad, nuestra maternidad, es un trabajo arduo por las experiencias individuales que tenemos. Pero tiene que haber un acuerdo.
de cómo llevar la maternidad y la paternidad, es decir, así como tan acuerdo, bueno, obviamente que si el acuerdo genera un conflicto, bueno, es básico y es normal, no, fíjate, le pusiste una penitencia que no da y hay que verla. Pero el punto, si esto lleva a una situación de crisis familiar, es una historia distinta. Entonces los hijos se sienten culpables. Otra consulta de otro. Qué palabra esa, la de los hijos que se sienten culpables. El tema de crecer con la culpa es terrible. ¿Por qué los padres, o sea, los abuelos en realidad, permiten cosas a los nietos que a los propios hijos no les dejaban hacer o realizar? Ay, es cierto eso. Los abuelos de todo le dan permiten a los nietos cosas, o sea, pero que todo, que dejale que haga, no te hagas ningún problema. Y a los hijos, cuando eran chiquitos, pero ni ahí. Abuelos malcriadores. Serían, puede ser, es como que empiezan a entrar en otro significado de la vida. Entonces por eso son lugares permeables al cambio. No es que como padre fui así y sigo sosteniendo lo mismo, porque cuando empiezan a ver los hijos de los hijos, entran los abuelos están en otro espacio psicológico, miran desde otro lugar, como ya son más observadores, no están tan activos y no son tan responsables en la crianza como a ellos les tocó con su propia vida como padres. Entonces ocupan un lugar significativo, comúnmente, no todos, por eso estas son generalidades que no va a los sistemas familiares de todos. Comúnmente ocupan ese lugar afectivo, dador, permisivo, que tal vez como padres no ocuparon este lugar. Entonces dicen, el abuelo es re cariñoso y a mí apenas me habrá dado un beso 5 veces en la vida por Navidad, ¿entendés? Porque hay transformación también en estos padres en el devenir abuelos. Qué lindo. ¿Qué tema para hablar, no sé, de acá hasta fin de año? Yo creo que los abuelos le malcrían a los nietos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque después le dice, pero bueno, yo le malcrié total, después los padres se arreglan con este malcriado. Sí. Totalmente. Porque yo no tengo la misma responsabilidad que vos, me dice mi mamá. Decía que después soy yo la que tiene que estar. Pero es lindo. Los padres están para educar, los abuelos para mal educar. Para eso es lo que decía. Malcriar. Bueno, Rodrigo, ¿algún tip para irnos esta semana? No sé si hay tips. No hay tips, no hay manual para ser padres. Lo que dentro de un enfoque esperanzador, ir más a las personas que tienen una imagen más negativa de los padres, es desarrollando buenos significados, busca 3 palabras, 4 palabras que vayan representando a tu mamá, a tu papá, si hay palabras negativas, porque también hay experiencias negativas, son partes de tu vivencia. El punto, fíjate que también podés estar hecho de experiencias positivas en un poquito con tu mamá y tu papá, o alguno de ellos, o alguien que ocupó ese lugar, porque muchas veces un abuelo no hizo de abuelo o de abuela, sino también pudo ser de madre o de padre. Entonces busca ese buen significado de un padre y una madre, o alguien que ocupó este lugar, y eso te va dando un buen significado de vida. O sea, buscar 3 palabras buenas, 3 palabras que te acerquen a un significado confortante. Para definir. Bien. Es un trabajo para toda la vida. Gracias, Rodri. Ahí está Rodrigo, licenciado en psicología, que nos viene a hacer estas pausas, estos bases para hablar de otras cosas también durante la mañana. ¿Hacemos la pausa, Tere? Hacemos la pausa. Hoy estamos hablando de la relación padres-hijos.